Bienvenidos a Devocionales con Proverbios y hoy vamos a leer en el capítulo 3, versículo 34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. En otra versión que he traído, la Nueva Biblia Viviente, lo dice de esta manera: el Señor se burlará de los burladores, pero ayuda a los humildes. En el versículo anterior habíamos hablado de las consecuencias de cómo y en qué forma nos relacionamos con la ley moral de Dios y cómo ésta nos va a llevar en una u otra dirección que va a venir también de la mano de Dios. Pero ahora en este versículo nos vamos a enfocar en las consecuencias de cómo nos relacionamos con el carácter que emana de Dios, de su naturaleza y que Él nos ha revelado. Comienza hablando de el escarnecedor o burlador. ¿Quién es? Pues es el que se cree más sabio que los demás, se cree más sabio que los sabios, mira siempre por encima del hombro, su opinión es la acertada, él tiene siempre la razón, se cree incluso más sabio que Dios, se cree fuerte y suficiente, que no necesita de los demás, que su opinión es la que prevalece. Pero Santiago en su carta da un consejo bien acertado y empieza hablando a los jóvenes en esa etapa de la vida donde realmente sentimos que la fuerza y a veces en esa necedad el joven cree que no necesita el consejo de los demás. Por eso dice: asimismo ustedes jóvenes, enfatiza ahí, estén sujetos a los ancianos y revístanse todos de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Para un joven sujetarse a los que son mayores y relacionarse de esa manera se requiere humildad. Y esta es la forma de imitar a Dios, la humildad que reside en Dios, quien nos ha mostrado a través de su palabra que Él fue capaz de humillarse por los pecadores en una cruz, de morir de una manera trágica y humillante por nuestro pecado. Qué mayor humildad que la que Jesús mostró en el madero del Calvario. Por eso el que ahora en sus tratos con los hombres se mueve en esa frecuencia, en esa melodía, la de la humildad, el que cede a sus derechos, el que vive perdonando, el que vive poniendo los intereses de los demás por delante de los suyos propios, nos asegura la Escritura que a ese Dios le dará gracia. ¡Wow! Y tener la gracia de Dios significa tener su favor, que su provisión vaya en tu dirección, tener su ayuda, en otras palabras, tener a Dios de cara y no de espaldas. Ahora, hay una realidad: ¿cómo vivir humildemente? Pues para vivir humildemente delante de los hombres necesitamos ponernos delante de Dios. Cuando nos ponemos delante de Dios y lo contemplamos y vemos la realidad de su majestad, de su gloria, de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su justicia, de su santidad, no tenemos otra postura que la de inclinarnos, que la de humillarnos, que la de reconocernos realmente lo que somos: polvo y pecadores perdonados gracias al Evangelio, gracias a Jesús. Cuando vivimos en esa realidad delante de Dios, te aseguro, no nos será tan difícil vivir humildemente entre los hombres.